Adolfo Sánchez, sin reservas. Qué gusto tenerlos de nuevo en la entrevista Sin Reservas. Hoy hablaremos de cómo la justicia enfrenta un alto riesgo en Guatemala ante la amenaza y presiones que sufren los jueces. Una situación que deja en alta vulnerabilidad a estos profesionales. Para analizar el tema nos acompaña el licenciado Alejandro Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos. Licenciado, bueno, hablamos de amenazas al sector justicia. ¿De qué manera podemos visualizar esta situación? Claro, yo creo que es importante ver el sistema de justicia desde una perspectiva integral. Y entonces nosotros hemos hecho un estudio donde estamos observando la independencia judicial en 3 niveles. Un nivel de independencia estructural, un nivel de independencia interna y un nivel de independencia externa. Y en los 3 niveles existen graves amenazas. En el nivel estructural, nosotros vemos la principal amenaza en la forma en que está concebido el sistema de justicia en Guatemala. En primer lugar, la forma de gobierno actual de la justicia permite un organismo centralizado, burocrático y sobre todo jerárquico. Y esto da lugar a que existan intromisiones indebidas por parte de la cúpula del Poder Judicial. También las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales están todas concentradas dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo que ralentiza la administración de justicia y en última instancia hace que sea muy lenta. Pero lo que más nos preocupa a nosotros fundamentalmente desde la perspectiva estructural es el bajo presupuesto que tiene el organismo judicial en Guatemala. O sea, el organismo judicial en el país el presupuesto que tiene actualmente es uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Estamos hablando de que Guatemala está gastando apenas $14 por cada habitante en justicia. Y eso naturalmente impide que haya un acceso a la población al sistema de justicia. Entonces, desde el punto de vista estructural, también encontramos muchas deficiencias en la parte que podríamos llamar normativa o constitucional en que está el Poder Judicial, puesto que permite la injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la administración de justicia. Cuando usted habla nosotros, ¿se refiere a alguna institución? Sí, el estudio que se hizo fue el estudio por parte del Observatorio de Independencia Judicial, que está integrado por 3 instituciones, que son Impunity Watch, una institución holandesa, que está trabajando todo el tema de justicia transicional, la Asociación Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Instituto de la Judicatura. Los 3 hicimos este estudio, es un estudio sobre la situación de la independencia judicial en Guatemala y analizamos estas 3 perspectivas, la independencia estructural, la independencia interna y la independencia exterior o las amenazas externas que enfrenta un juez en su trabajo. Entonces, estas amenazas, digamos, de los jueces, ¿se da donde en mayor incidencia? ¿En la capital o aquellos jueces que están en el interior del país? Bueno, la vulnerabilidad mayor se encuentra en el interior del país, efectivamente. O sea, hay jueces en el interior del país, especialmente los jueces de paz, que están totalmente expuestos y algunos han tenido que ser evacuados. En el estudio que nosotros hicimos encontramos, por ejemplo, que 4 sedes judiciales tuvieron que abandonar por amenazas sus instalaciones. Posteriormente regresaron, pero hay algunas instalaciones en donde los jueces no han podido regresar todavía, ¿verdad? Esto es sumamente grave, puesto que vemos que el juez no tiene la seguridad adecuada por parte del Estado para poder ejercer sus funciones. Y se encuentra también expuesto en algunos lugares a la criminalidad organizada que opera en el propio lugar. Sí. Pero naturalmente también hay amenazas externas, llamadas telefónicas, situaciones de seguimiento, de vigilancia, que se dan incluso a nivel de jueces en Ciudad de Guatemala. Esto que ustedes han determinado, ¿dónde está más expuesto el juez cuando ve qué tipo de casos? Nosotros lo que hemos visto es que los casos penales pueden ser los que dan mayor lugar a amenazas,
pero en términos generales existe también no solo una amenaza, sino una, podríamos decir, influencias indebidas, por decirlo de alguna manera. También hemos visto que lamentablemente dentro del interior del país existen redes que están cooptando al Estado. Entonces, estas redes de abogados y de jueces muchas veces se coluden. Entonces, no solo hay las amenazas propiamente de que los van a matar o que atentan contra la vida de los jueces, sino también el juez se encuentra expuesto a estas redes de corrupción, y si él no se alinea, si el juez no acepta en ciertos lugares en donde hay mucha vulnerabilidad, pues obviamente su vida corre grave riesgo. Entonces se está dando esta situación de que jueces y fiscales y a veces abogados, pero sobre todo los abogados, han logrado ir generando estas redes de corrupción en algunos lugares del interior del país. Esta cooptación nos tiene sumamente preocupados. El observatorio ve con preocupación que en algunos lugares ciertos funcionarios judiciales se han atentado contra su vida, ¿verdad? Se ha intentado matar a fiscales, sobre todo, tal vez no tanto jueces, pero sí a fiscales, en lugares como Escuintla, como Jutiapa, como Chiquimula, ¿verdad? Cuando estos no se alinean dentro de la estructura de corrupción local que se está dando. Entonces, sí vemos una situación muy grave en este sentido, y también una debilidad institucional muy fuerte para la protección de los operadores de justicia. Que de hecho parece que no hubiese una protección adecuada, digamos, para los jueces, ¿verdad? Porque uno, para criticar es lo más fácil, ¿no? Por supuesto. Pero estar en los zapatos de un juez en el interior del país no ha de ser tan sencillo, porque ¿quién lo protege? Pero ya me informan que tenemos que ir a un corte comercial. Hay muchas preguntas para usted, porque este tema para la sociedad guatemalteca es bien importante que conozca esos entretelones o entresijos de qué es lo que está pasando con los operadores de justicia. Vamos a hacer este enlace con los patrocinadores y regresamos en un momento. De este informe que ustedes han elaborado, bueno, se desprenden sus luces y sus sombras en cuanto a la aplicación de la justicia, pero yo le preguntaría a usted, ¿qué es lo que más le está preocupando? Lo que más nos está preocupando es que el sistema de justicia puede ser cooptado, es decir, que exista una cooptación desde estas redes que se están dando a nivel local, que son redes que operan con abogados, en algunos casos con jueces y luego con fiscales también, para luego subir a estructuras que puedan llegar a tener entonces influencia en las comisiones de postulación, y a través de esta influencia en las comisiones de postulación y también con ciertos congresistas locales, lograr entonces la cooptación tanto de salas de apelaciones como de Corte Suprema en algunos casos. Esto es lo que más nos preocupa, que se vaya estructurando un sistema paralelo de justicia, en donde se está negociando prácticamente la justicia y evitando que las personas puedan tener entonces un acceso igualitario a la justicia, puesto que hay una gran tasa de corrupción dentro del sistema judicial. Esto nos preocupa que se pueda extender, y nos preocupa porque necesitamos cambiar nuestros sistemas normativos, nuestra constitución, para tener otro tipo de sistemas que permitan que accedan jueces y fiscales y sobre todo magistrados que realmente sean íntegros, que demuestren su capacidad y que tengan las condiciones de seguridad y de estabilidad para poder desarrollar adecuadamente su función, porque eso es lo que está faltando, las condiciones adecuadas para que los mejores puedan ir ocupando los lugares, porque no hay duda que en Guatemala hay excelentes jueces, hay jueces muy valientes, muy comprometidos, pero la estructura normativa y la estructura organizacional en el Estado lamentablemente se está cooptando. Y es el momento en donde nosotros debemos de desarrollar, pues dar esta voz de aviso para que no continúe con esto. Este año vamos a tener la elección a fiscal general, que es un paso importantísimo para la consolidación de nuestra democracia, y no podemos permitir
que vayan a darse también un proceso en donde pueda haber vicios y pueda llegar una fiscal general o un fiscal general que no reúna las condiciones de idoneidad necesarias. ¿Usted cree que ser un juez honesto en Guatemala es difícil? Yo creo que requiere de mucho valor, requiere de mucha integridad, sobre todo porque está sujeto, por un lado, a grandes influencias y presiones por parte de autoridades superiores, por parte de autoridades políticas. Algunos diputados en las localidades tratan de influenciar a los jueces, algunos diputados van y ofrecen a los jueces que pueden ascender a magistraturas si los apoyan. Entonces, un juez honesto naturalmente dice que no, pero luego mira a un compañero que no es tan honesto, que acepta una proposición de estas y sube. Yo creo que Claudia Escobar en el año 2014 nos dio una gran lección de integridad y de honestidad al haber desafiado a Woody Rivera, un diputado muy poderoso en ese momento, presidente del Congreso, y decirle, no, yo no voy a aceptar esta magistratura porque lo está haciendo condicionada a una resolución judicial. Y eso es lo que nosotros tenemos que instalar dentro del sistema de justicia guatemalteco. Ese tipo de personas que tienen honestidad, que tienen integridad, que tienen valentía y que pueden entonces oponerse a quienes tratan de cooptar el poder judicial. Mire, licenciado, en ese caso concreto de la licenciada Claudia Escobar, actuó de la mejor manera, que es el ejemplo de lo que debería de ser el aplicador de la justicia, pero no hay que olvidar que fue castigada. En lugar de aplaudir, de reconocer lo que hizo, sus jefes, porque tenía jefes, ¿no? Claro. La castigaron. Entonces, ahí es donde hay que cambiar mucho, ¿verdad? Definitivamente, bueno, yo creo que ella logró hacer un precedente, sentar un precedente importantísimo, porque la condena al diputado Woody Rivera por tráfico de influencias es algo que realmente coloca a Guatemala en la vanguardia de la lucha por la independencia judicial, ¿verdad? Es cierto, el sistema en sí mismo dio lugar a que varias personas que estaban en la corte en su momento, como Blanca Stalin o otros que han salido, pues efectivamente utilicen su poder para tratar de expulsar a los buenos elementos. Y esa es una de las principales preocupaciones. O sea, la independencia interna del organismo judicial se debe preservar mucho, evitando que se puedan ejercer presiones como las que estaban tratando de hacer sobre Claudia Escobar, por ejemplo. O sea, ella regresó a su judicatura, la mandaron a una judicatura muy peligrosa como puede ser Misco, pero además con presiones, le mandaban supervisiones y otro tipo de elementos internos. Al final de cuentas ella tuvo que salir y no había seguridad suficiente para que ella pudiera realmente tener estabilidad en su posición como juzgadora, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente tenemos un problema muy serio de estructurar estos mecanismos para proteger a los buenos jueces y para alentar que los buenos jueces puedan efectivamente ascender en la carrera judicial. Pero eso también significaría que deberíamos de tener buenos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente creo que el sistema tiene que ir propiciando eso. O sea, tenemos que cortar un círculo vicioso que ha permitido o ha fomentado de alguna manera este tráfico de influencias, porque el problema es el tráfico de influencias. Quizá muchos de los compañeros magistrados son excelentes profesionales, incluso bastante íntegros, pero no pueden subir si no aceptan cierto grado de compromiso político con los electores. Entonces, no está en las personas, está en el sistema el problema. Y por eso tenemos que cambiar definitivamente la estructura constitucional de elección actual de Corte Suprema de Justicia y de magistraturas. Ya hay un primer paso con la elección del Consejo de la Carrera Judicial Nueva, la nueva ley de carrera judicial, que va a permitir tener mejores condiciones para la evaluación de desempeño de jueces, para ver quién es el que tiene excelencia profesional, para crear sistemas íntegros de selección de carrera, pero por supuesto debemos de hacer reformas muy profundas dentro del organismo judicial para que el sistema permita una meritocracia real.
Mire, a usted que está en casa le quiero decir algo. Este señor que tengo acá enfrente, el licenciado Alejandro Rodríguez, no va a poder ser juez, menos magistrado, con todo lo que ha dicho, porque es una estructura que se maneja de la peor forma. ¿Usted cree que lo dejarían después de todo lo que ha venido no a denunciar, sino es el resultado de un estudio? O sea, eso es lo que tenemos que cambiar. En Guatemala hay que cambiar muchísimas cosas, pero el tema de la aplicación de la justicia debería de preocuparnos a todos. Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes. ¿Sabe qué es lo mejor de todo lo que hemos hablado? Es de que ya se habla, ya sale, ya podemos expresarlo, denunciarlo, decirlo. Entonces, sí hemos avanzado, ¿verdad? Ha existido un gran avance. No podemos pensar que estamos como en 1978, cuando existía una dictadura militar en el país, el Poder Judicial estaba completamente cooptado, teníamos cadáveres en las calles de ejecuciones extrajudiciales. No existía Poder Judicial. En ese tiempo era la desaparición forzada, prácticamente la forma en que se aplicaba el sistema de justicia en el país, ¿verdad? 45,000 desaparecidos durante esa época, un Poder Judicial muy débil. Afortunadamente hemos ido avanzando, han sido pasos que se han venido consolidando. Crear una constitución como la del 85 fue importante, aun cuando el Poder Judicial del 85 no tiene todos los estándares internacionales, pero ha logrado consolidar cierto grado de independencia y hoy ya tenemos casos importantes que se están llevando a juicio, tanto en justicia transicional por graves violaciones a los derechos humanos, como los casos por corrupción, haber enjuiciado a un presidente, a una vicepresidente e incluso a miembros del Poder Judicial, son avances importantes. Pero tenemos que reconocer que tenemos que siempre ir hacia mejores situaciones y que debemos de reconocer lo que está sucediendo en el país. Si no reconocemos estos problemas, no podemos consolidar un verdadero Estado de Derecho. Necesitamos que la independencia judicial se consolide desde el momento en que los jueces sientan la seguridad, la estabilidad y la protección necesaria para sentirse libre de influencias, ¿verdad? Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Los avances que tenemos se pueden perder si no se consolida un Estado de Derecho y no se consolida las reformas necesarias. Yo creo que la CICIG lo planteó muy claramente, la reforma constitucional es un paso indispensable para que estos vicios que existen actualmente no vayan a avanzar y destruir todo lo que hemos logrado en los últimos años. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol de la sociedad guatemalteca frente a este tema de la aplicación de la justicia como debe de ser? Yo creo que hay un papel muy importante de auditoría social y de respaldo social. O sea, auditoría social denunciando aquellos casos en donde existan situaciones de corrupción, situaciones que se ha actuado con anomalías dentro de un proceso, y también aplaudiendo y respaldando a los buenos jueces y a las asociaciones de jueces que están tratando de hacer su labor. O sea, debemos de reconocer que hay personas en el organismo judicial que están haciendo una excelente labor y que la sociedad los reconoce. Pero a veces se quedan un poco solos, a veces se pierde ese respaldo social. Entonces, el buen juez tiene que sentir que la sociedad también está reconociendo el trabajo que está haciendo, que no es un trabajo fácil, porque es un trabajo que requiere mucha valentía, enfrentar a graves poderes, a grandes poderes ocultos que han cooptado regularmente el Estado de Guatemala y que han obtenido grandes ganancias de esa cooptación y que pues necesita definitivamente que la sociedad se pronuncie. No podemos seguir con estos pactos de corruptos, no podemos seguir con estas situaciones en donde los diputados tratan de ejercer sus influencias sobre jueces, sobre magistrados y tenemos que estar en plena observancia de todo lo que está aconteciendo en las elecciones.
En este momento que viene la elección a fiscal general, es indispensable la auditoría social para que no se vayan a dar vicios, para que el mejor candidato, el candidato que tenga idoneidad, que presente un buen plan de trabajo y que tenga realmente integridad suficiente, pueda ejercer el cargo de fiscal general. En base a su experiencia, ¿usted cree que los jueces se sienten solos? Aquellos jueces honrados y honestos. En base a mi experiencia puedo decirle que muchas veces los jueces se sienten solos, se sienten incomprendidos. Por eso se ha buscado fortalecer el asociacionismo judicial, para que efectivamente se transforme la ética judicial. Los buenos jueces sean el modelo a seguir, ¿verdad? Jueces íntegros, honestos, que se oponen a estas decisiones o a estas presiones arbitrarias, pues sean un modelo a seguir y que también entre todos vayan buscando que se consolide esta meritocracia. O sea, debemos de cambiar el ethos del organismo judicial para que haya realmente esta ética de que los mejores, los más íntegros, sean los que ocupen los puestos. ¿Cuál es la importancia del organismo judicial en una sociedad como la nuestra? Bueno, la importancia del organismo judicial es que es el responsable de garantizar los derechos de todas las personas. Sin un organismo judicial independiente, el Estado, las personas dentro del Estado no tienen derechos. Seríamos nada más súbditos o siervos de aquellos grupos de poder que tienen el control del poder judicial. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que garantizar la igualdad de la ley de todas las personas, el acceso a la justicia a todas las personas. Y esto solo se garantiza si un juez puede resolver sin presiones, sin alicientes indebidos, si no se ve influenciado por el dinero, si no se ve influenciado por la corrupción. O sea, la independencia judicial es la base fundamental para que pueda existir una democracia en donde existen derechos humanos en el país. ¿Usted cree que algún día lograremos todo eso que ha mencionado? En ningún estado existe una independencia judicial plena y la plena vigencia de los derechos humanos. Pero yo creo que es un deber el luchar por nuestra sociedad para que esto se llegue a consolidar. O sea, Costa Rica, por ejemplo, ha invertido durante los últimos 20 años 4 o 5% de su Producto Interno Bruto en el organismo judicial. Y ellos tienen un sistema de protección de derechos muchísimo más fuerte que Guatemala, ¿verdad? Si lo vemos en las estadísticas judiciales, por ejemplo, Guatemala tiene una tasa ahorita de 30 muertes por cada 100.000 habitantes. Costa Rica está en el orden de los 5 o 6 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, ese nivel de eficacia en la aplicación de la justicia, donde ya no hay espacios de impunidad, en donde el poderoso no puede abusar del débil, es algo sumamente necesario para que podamos construir un Estado de Derecho. Y eso pasa porque hayan jueces honestos, íntegros y que realmente no sean influenciados indebidamente. Licenciado, muchísimas gracias. Si usted quiere agregar algo a toda esta reflexión que nos ha hecho, tiene un minuto para hacerlo. Muchas gracias. Sí, yo creo que debemos de hacer ciertas recomendaciones para mejorar. Primero, insistir en la reforma constitucional para que se adopten los estándares internacionales en materia de derechos humanos, mejorar los mecanismos de protección hacia jueces, especialmente necesitamos que el organismo judicial invierta en seguridad, pero invierta en una seguridad efectiva para que el juez no se sienta solo en los pueblos sin que tenga una persona que lo proteja, ¿verdad? Sino que realmente sienta que puede ejercer su ministerio judicial con seguridad y en base a lo que dice la ley. Y finalmente necesitamos realmente mejorar nuestros controles para evitar la corrupción. El sistema de justicia en Guatemala está en peligro de ser cooptado por la corrupción y evitar esta posibilidad de un acceso igualitario a la justicia, y debemos denunciar estas estructuras que están operando a nivel local, a nivel intermedio y a nivel nacional, que están tratando de hacer que la justicia en Guatemala sea una justicia inexistente, ¿verdad? Para nosotros es muy importante esto. Por eso se tiene que cambiar el sistema de comisiones de postulación en la elección de jueces. Bueno, muchísimas gracias. De verdad agradezco
esa lección que nos ha dado de cuál debe ser el camino de la justicia en el país. Se lo agradezco muchísimo. A ustedes en casa, como siempre, de verdad, gracias por permitirnos entrar ahí para tocar estos temas que como sociedad pues debe de importarnos. Los vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.